ver. 8 años de INSI Radio, la emisora que tiene el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Y hoy, en este formato de podcast, nosotros lo que queremos es contarles a todos ustedes cómo fue la creación y qué avances hemos tenido durante estos 8 años. Y momentos que ustedes realmente van a recordar junto a nosotros con toda la experiencia que se ha hecho a través de esta emisora. Pero Lady, contémosle un poco a las personas, ¿qué es INSI Radio? INSI Radio es la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos que hace 8 años se creó para darle voz a la población con discapacidad visual del país. 24 horas al día al aire, entregando contenidos especializados de discapacidad. Eso es INSI Radio, Juan Esteban. Lady, tenemos a 2 personas invitadas aquí en este podcast, pero obviamente ellos han sido voz y han sido los partícipes durante siguen siendo años, voz. Y siguen siendo la voz del Instituto Nacional para Ciegos y también de, obviamente, de INSI Radio. Así que saludamos a Adriana Pardo y a Henry Díaz que nos acompañan hoy para que les contemos a todas las personas sobre esos momentos históricos y sobre esa creación y sobre todos los avances que hemos tenido desde INSI Radio. Entonces quiero arrancar con Adriana. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido esa experiencia del trabajo con INSI Radio. Ha sido una experiencia de cada día un aprendizaje nuevo. INSI Radio ha sido una escuela, en mi caso, y creo que para todas las personas que han tenido la oportunidad de participar en ella, 8 años de experiencias, de aprendizajes. Nosotros venimos como profesionales en nuestra área. En el tema de la discapacidad ha sido toda una escuela. Estamos desde el primer día en que INSI Radio hizo su lanzamiento. 23 de junio estuvimos celebrando que iniciamos con este proyecto, celebrando también el cumpleaños del Instituto Nacional para Ciegos. Y 24 de junio, primera emisión al aire de INSI Radio. Bueno, Lady, también tenemos a Henry Díaz que nos acompaña hoy, voz institucional del instituto, nos ha acompañado también desde la primera producción que se hace desde de INSI Radio. Y queremos también que nos cuentes un poco sobre cuál fue esa primera experiencia, cuál es el primer recuerdo que tienes del trabajo con INSI Radio. Una de esas grandes experiencias yo creo que fue partir de cero. O sea, teníamos una emisora nueva, necesitábamos hacer separadores, promos, todo, ponerle nombre a cada uno de los programas. Para eso Lady, que en aquel entonces era la coordinadora de la emisora, empezó a hacer varios talleres, empezó a capacitar a todas las personas y desde este lado, desde la producción, nosotros empezamos también a acompañarlos, a hacer como esa guía. Claro, pues al principio todo el mundo hablaba así. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Qué día tan hermoso. Entonces fue decirles como, venga, estamos hablando, usted no habla así, relájese. Y fue como darle ese tono a la emisora que sonara de una forma comercial sin serla. ¿A qué me refiero comercial? Que fuera una emisora que llegara a todo el mundo sin perder ese mensaje importante que es educación y cultura y sobre todo que se encargara de conectar a toda Colombia gracias a la discapacidad visual. Y eso fue lo que hemos estado haciendo y creo y estoy seguro que lo estamos logrando. Y es que yo creo que uno de los puntos importantes es ese tema de la conectividad, porque precisamente INSI Radio se convierte en una herramienta para que el INSI llegue a todas las regiones, a todo el mundo, porque precisamente también tenemos audiencia de muchas partes del planeta que están conectados con INSI Radio, que buscan contenidos especializados de población con discapacidad. ¿Cómo ha sido esa respuesta en regiones? Hablemos un poco sobre cómo nos ha ido con todo ese avance, precisamente que las personas ya participan a través de la emisora. Me parece interesante resaltar que INSI Radio, y eso lo decimos desde el primer día que se convirtió en un taller de experimentación, es decir, vamos construyendo INSI Radio a partir de las necesidades de la población con discapacidad visual. Entonces, ¿cómo nos conectamos con las regiones? Desde el primer día nos dijeron, queremos entregar las noticias que nos importan a la población con discapacidad visual. Entonces creamos la primera red de reporteros desde las regiones y funcionó maravilloso. Tuvimos una emisión de un noticiero y a partir de eso, estos locutores que construimos en las regiones se convirtieron en los corresponsales constantes de la emisora. Y son ellos quienes diariamente a INSI Radio le hacen llegar todas las noticias que suceden en la región y que son de interés para las personas ciegas y con baja visión. Esa es la conectividad. Y no solo en Colombia, en diferentes lugares del mundo, que yo sé que la parrilla ya es tan amplia que tiene participación de locutores con discapacidad y sin discapacidad dentro de la
nuestra parrilla de programación. Es que es eso, Juan Esteban, o sea, como lo hablamos con Adriana previamente, lo que nos gusta de la emisora es que partió como esa forma de poder enviar todo ese mensaje de inclusión. O sea, desde acá, como ese proyecto de emisión que tiene el INSI, de poder informar sobre la prevención de la discapacidad visual y también sobre la integración, sobre la inclusión y demás en el aula. ¿Qué es lo que nos encontramos y lo que hablábamos, Adri? Que justo llegaron las personas, los locutores, y dijeron, hombre, yo quiero ser parte de INSI Radio. Y ahí fue cuando dijimos, bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos sean. Y nos han llegado muchos mensajes felicitándonos, dándonos las gracias, porque la emisora es una manera de que, listo, el instituto está solamente en Bogotá, pero es una manera de que todos los servicios se acerquen a las otras regiones y, como lo dijo Juan Esteban, a otras partes del mundo. Y genera esa interacción, ¿no? Porque no solamente es dar la información, sino que ellos realmente la están recibiendo e interactúan con nosotros, envían contenido, participan a través de las redes, participan a través de audios, en fin, hay muchos contenidos que las mismas personas están creando y nos los envían. Como cualquier medio de comunicación, se convirtió en un elemento transversal a toda la misionalidad del INSI. Pero yo quiero que cambiemos un poco la estructura. Parte del éxito de INSI Radio es que combinamos lo que decía Henry, el contenido especializado de discapacidad con un tono fresco, sin dejar de ser serios y responsables en lo que decimos con nuestro lenguaje inclusivo. Entonces, quiero que nos relajemos un poco y empecemos a contar durante esos 8 años cuáles han sido esas experiencias exitosas y esas experiencias que nos han fortalecido y nos han posicionado como la única emisora en el país dedicada al tema de discapacidad. Anécdotas que sean divertidas y que le contemos hoy a la audiencia. Hay una que me acuerdo mucho, había un programa que se llamaba INSI Paralímpico y es complejo porque teníamos a Hermes Eli, que es una persona con discapacidad visual, llegó una persona con discapacidad física y también una persona sorda. Entonces era tratar de conectar todo y, o sea, es complejo, es difícil porque Hermes me decía, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no veo las señas? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Pero entonces es tratar de transmitir todo esto al aire, cómo olvidar el día que Lady también estaba acá, justo se le cayó el micrófono, un ataque de risa en vivo, un noticiero que era serio. Estábamos en vivo, estábamos en el noticiero y yo no podía responder y el corresponsal desde Cali era Lady. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Lady. Y lo peor es que mi risa contagió a todo el equipo. Claro. Entonces Adriana estaba en producción, tampoco lo logró. Yo sí tengo que agradecerle a todos los productores de la emisora porque los momentos que pasamos en esta cabina normalmente siempre son de mucha risa, de mucha alegría. Lo que sale al aire obviamente es muy editado, muy arreglado, pero detrás de esto hay un espacio muy alegre realmente entre los que enterramos a esta cabina. Algo que nos recuerde de esa primera entrevista con Juan Esteban Gómez cuando era gerente de Convertic. No. A ver, 1, 2, 3. Bueno, sí, eso también me lo quitar. Muchas gracias. He aprendido a hablar en los micrófonos, no tanto como otros, pero todavía cometo el error de quita muchos miedos este trabajo. Es como una terapia. En mi caso, yo siempre he dicho, yo estudié y me preparé para estar detrás de los medios, detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos y estar ya al frente, tener que enfrentarme al miedo de hablar en público, al miedo de poner la voz y la cara. Uy, juepucha. Creo que le ha pasado a mucha gente de acá que tiene un montón de información que compartir, pero le da temor hablar al frente del micrófono. Claro. Ese fue un ejercicio que se hizo con todos los funcionarios. No los que estamos acá. Es que yo creo que ese fue taller tras taller tras taller con más de 70 funcionarios del INSI que han venido a participar dentro de los programas. Como todo proyecto, ¿no? Iniciando, hay que empezar a enamorar a todo un equipo de trabajo, porque claro, los que hacíamos radio sabíamos cuál era el enfoque, qué es lo que íbamos a lograr, pero los demás no. Los demás decían, yo hablo de discapacidad, pero nunca frente a un micrófono o una cámara, y fue empezar a hacer todo ese trabajo de experimentación, esa construcción de la emisora que queríamos, porque no queríamos era replicar lo que estaban haciendo otros, éramos únicos, éramos hablando de discapacidad frente a un medio de comunicación. Y quiero recordar a una buena compañera que continúa en el INSI y hablamos del trabajo, de la inclusión laboral, y era su primer programa. Se sentó, estamos listos, vamos al aire, 3, 2, 1, y empezó el programa y en vivo. Y ella me miró y me dijo como, y se salió. Y yo fui, venga para acá, vuelve y siéntese, seguimos al aire. Y creo que esa experiencia y también la forma como se hace INSI Radio permite que
construyamos una emisora de esa manera. No estamos detrás de una pauta comercial, no estamos detrás compitiéndole a otro tipo de medios, porque no, eso nos hace únicos y como dice nuestro querido locutor, productor Camilo Garnica, la única, la verdadera, la original INSI Radio. Que le abre las puertas a todos los ciegos, ¿no? Y volvemos con esas promos y con esa campaña que ha hecho Henry también hablando de dándole voz a las personas con discapacidad. Es que no solamente somos nosotros los que hemos aprendido. Sí. Muchas personas, muchos jóvenes con discapacidad que empezaron acá y ahora ya comunicadores, ya dándole duro al tema de la radio y duro también al tema de la comunicación en general. Sí, son semilleros, Camilo Garnica, Manuel Sánchez Matamoros, y sé que muchos actuales colegas nuestros en comunicación, personas con discapacidad visual que ya están en otros medios, atravesaron por INSI Radio. Mira que yo creo que de las cosas... perdóname, Henry está muy serio, Henry no está así. No, es que estamos escuchando, me acuerdo de una cosa, Juan Esteban, y es Camilo Garnica. Pues, a mí me gusta poner este ejemplo porque Camilo llegó acá 15 años, justo estábamos escuchando este audio del podcast de Las Cosas al Derecho. Sí. Y ahí decía Camilo: hola, soy Camilo Garnica, tengo 15 años. ¿Y qué pasó con estos micrófonos? Sirvió para que Camilo dijera: hombre, quiero hacer radio, quiero ser comunicador social, y por eso hace parte de la emisora Hoy por Hoy, y es uno de los grandes baluartes e integrantes de este servicio tan importante para las personas con discapacidad visual. Y una muestra de que no solamente tenemos contenidos incluyentes, sino que hacemos inclusión desde el equipo de trabajo. Personas con discapacidad visual, manejando consola, manejando equipos, como todos los demás. ¿Y ya cuántas personas hacen programa con discapacidad? ¿13, 14 personas? Un aproximado de 13 personas están en los equipos, en los programas participando. Sí, no, es que Ariana nos está riendo. Ay, no nos acostumbramos entre la radio y la televisión. Aquí estamos, pero la cámara, el micrófono. No, es que me acordé de algo, Ari. Justo Adrián estaba acá escribiendo y nos acordamos del momento cuando estaban allá sentados en la cabina. Detrás de cámaras está justo la cabina de INSI Radio. Ahí está, la consola. Se sentó Camilo y se sentó Carlos Quintero y pasaban las personas y decían: estas personas sí son realmente, tienen discapacidad visual. Y nosotros: sí la tiene, obvio. Lo que pasa es que gracias al lector de pantalla ellos se pueden sentar ahí en la consola, hacen sus propios programas, los editan, y era lo que me daba risa porque pasaban y miraban a Camilo y yo: Camilo, lo estás mirando, salude, ¿sí? Cosa que me recuerda, pues perdón, yo sé que no sé si viene al caso, ¿usted se acuerda ese momento una funcionaria con discapacidad visual que llegó y dijo chao, hizo así con su manita y todo chao? Y estábamos en vivo como, claro, soltamos la risa, o sea, sí, son cosas que pasan. Y de esos apoyos visuales que uno todavía llegaba acá y como, sigue, y daba la palabra. Esa es una de las cosas que yo creo que también ha funcionado muchísimo y le cambia a uno el discurso. No el discurso, ya es más descriptivo. El formato también de hacer radio. Porque como decía Adriana, venimos de una escuela o del trabajo, de la experiencia profesional donde hemos aprendido a usar unos ciertos formatos, una forma y una estructura. No, llegamos a INSI Radio a construir desde ceros y nuestro formato, nuestro guión y nuestra escaleta se convirtió: te toca 5, 4, 3, 2, 1, tienes esta estructura y tú estás al aire, y a utilizar otro tipo de marcas para que superen, les falta 5 minutos, ya vamos a terminar, tienen que ir haciendo cierre, y esa forma de adecuar la radio es también lo que le apunta a ser una emisora diferente a todas las demás. Exacto, porque otra cosa importante, Adriana, es que en los medios convencionales regularmente siempre está la cabina, está un gran muro, digámoslo así, que es una ventana, y del otro lado está el control, ¿sí? Esto para que el control pueda hablar con la otra persona y todo el cuento. Pero gracias a este ejercicio estamos rompiendo ese muro, estamos diciendo: somos uno, tanto acá como allá, somos una familia y necesitamos el contacto. O sea, esto es necesario, como le decía Lady. O sea, no es lo mismo llegar yo a mirar, cuando yo estoy hablando acá y miro a Adriana, es como de: sigue, adelante tú, por favor. Darle el paso. Yo le puedo hacer con la manita. 5, corte. No. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Vaya y toque a la persona y avísele. Exacto. Entonces, y es una conexión entre quien está operando los equipos con quien está locutando. Y es un trabajo en equipo, siempre lo describí así. Esto es un trabajo en equipo. Y yo tengo que empezar a traducir esas formas de hacer radio adaptada a la población con discapacidad. Entonces,
¿Qué pasó? Que ya nos superaron. ¿Cómo se dice? Los alumnos superaron a los maestros y ellos están al aire y ya son como, Camilo, te corresponde, y van dando el paso sin necesidad ya de tocarse. Van dando el paso sin necesidad de hacer una pausa y dejar un bache porque entendieron que de la forma más fluida era así. Entonces se convirtió en un trabajo en equipo dentro de la cabina de radio, donde se complementa todo. Lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando, el productor y quien está locutando. Entonces es un trabajo bien interesante cuando estamos al aire o grabando en INSI Radio, porque es ese complemento entre la forma como pueden hacer radio la población con discapacidad y cómo los que sabíamos hacer radio de la manera tradicional nos tocó adaptar también eso y complementar. Exacto. ¿Sabe qué me gusta? Perdón, Juan, discúlpeme. Y nos dieron la palabra. Sí, el problema es que nos estamos alargando. Lady me dijo en un momento, está tímido. Mire, sí, se fue la timidez. No, o sea, algo que nos encanta, Adri, es que los medios convencionales, los que en el AM o FM, nos han preguntado cómo hacer para trabajar con personas con discapacidad visual. Vinieron a hacer el ejercicio acá. Me acuerdo muy bien de Rafa Villegas también. Vivió aquí a través de estos micrófonos. Se grabó esa emisión y salió en Caracol Radio, y además de eso comprendieron cómo es la forma y quitaron lo que decía previamente, quitaron ese muro. Es como llegar a decir, ya tenemos que estar juntos, vamos a hacer esta integración, y gracias a eso nos encontramos con que la persona con discapacidad visual sentada ya en la consola también interactuaba. O sea, eso fue un juego, como decía Lady, que se ha movido muy bien y que hoy por hoy nos sentimos muy felices, Adriana, de ver esos crecimientos, ¿no? Total, Henry. Y además, algo que también ha gustado mucho es que a través de INSI Radio se ha dado a conocer algo que es la audiodescripción. A nadie se le metía en la cabeza que a través de una emisora pudieran tener acceso a películas. Uh-huh. Y de ahí salió otro servicio que en otro momento Sí, pero igual, o sea, es un hijo, es un pequeño hijo que también creció y que hoy por hoy también nos piden capacitaciones constantemente. Nico Sanz, también saludo especial a Dani, que también hace parte de este proyecto tan maravilloso. Nos solicitan constantemente capacitaciones para hacer todas las piezas y para que éstas sean accesibles. Bueno, ya nos estamos acercando al cierre, pero yo necesito 2 mensajes de cada uno de ustedes. Un momento importante que haya pasado en la historia, ¿no es cierto?, de estos 8 años, algo que ustedes quieran recordar acá con todos, y ya después al final vamos a recordarle a las personas que se están conectando con nosotros que durante este fin de semana del 24 de junio estamos de celebración de los 8 años. Tendremos alguna parrilla especial, tendremos contenidos que vamos a encontrar a través de INSI Radio. Yo quiero arrancar con uno de los puntos importantes para mí de la historia de INSI Radio. Y fue que nos abrieran un espacio en otros canales como lo fue RCN para que generáramos contenidos especializados de tecnología de personas con discapacidad visual. Teníamos dentro de la franja de RCN un espacio exclusivo de INSI Radio, lo cual para mí fue un avance grandísimo, y no solamente eso, sino que mostró la calidad de producciones que teníamos acá, porque siempre nos lo estaban celebrando, sino que además de eso dio a conocer muchísimo más la emisora y el ejercicio que se hace desde el INSI. Creo que ese fue uno de los puntos que para mí ha sido de recordar, pues, de estos 8 años. Pero sigan ustedes también con más contenidos de estos. Bueno, yo quiero resaltar algo de lo que hablé hace un momentico, y es el cine. Festival de cine, algo nunca antes visto, nunca escuchado. Festival de cine con audiodescripción a través de la radio. Eso me parece muy bien, porque ya vamos por nuestra 4ª edición más o menos, y muy pronto tendremos la nueva edición. Y conectando con lo que está diciendo tanto Juan Esteban como Adriana, yo recuerdo muy bien de algo muy importante. Uno, lo que hablaban los otros medios, y es: hombre, no puedo creer que ustedes hagan toda esta producción tan buena, todo ese trabajo que están haciendo ustedes, todo ese contenido. Y sumado a esto, me acuerda mucho de los inicios de INSI Radio, o sea, la nostalgia de siempre de los primeros programas, porque eran durísimos. Era el Rincón del Cuento, o sea, es como integrar a cualquier persona del INSI. Venga para acá, necesito que haga la voz de un gato, necesito que la voz de un perrito, o sea, y fue muy bonito todo este proceso, porque era decir, hombre, ¿yo qué voy a hacer eso? Cuando llegaban y lo hacían y después escuchaban este cuento, decían, esto es muy bonito. Estamos haciendo algo maravilloso, algo que no se hace en ningún lado, que en este cuento, tal vez en esta idea del cuento se recuerda mucho lo de Colorín Color Radio, pero era adaptado, era una forma más amena, o sea, era más producción,
que por cierto, yo sí tengo que decirlo, me trasnochaba muchísimo. Terminábamos aquí el viernes, llegaba y trabajaba hasta el domingo, hasta el sábado a las 4 de la mañana. Se lo enviaba a Lady para que lo programara a las 7 y dormía nada. Pero lo importante, lo que me gustaba era que uno siempre lo estaba haciendo por amor, por la discapacidad visual, por esta entidad y porque definitivamente, lo he dicho muchas veces, uno está enamorado de la radio y sobre todo de este proyecto tan hermoso como es INSI Radio. Bueno, yo tengo, si me da nostalgia, ¿no? Porque hay muchos momentos que empezamos a vivir. Recuerdo siempre, y siempre lo cuento así, es como ese primer día cuando atravesamos llegamos al INSI. Bueno, este espacio va a ser la emisora y lo que es actualmente INSI Radio. Es como decir, wow, se logró y sigue posicionándose. Eso es muy importante. Pero me generaba muchísima felicidad cuando, como en el hall de los famosos, empezaban a llegar hora tras hora. Adriana, ¿te acuerdas? Teníamos artistas con discapacidad y llegaban las agrupaciones. Entonces, para entrevista. Entonces, por aquí estuvo el Mariachi Tapachula, estuvieron los amigos de Sugar Forever Music. Y bueno, muchas agrupaciones que decían, yo quiero estar en INSI Radio porque vamos a hacer tal evento. Y nos convertimos en ese referente para que los artistas con discapacidad visual también tuvieran voz en INSI Radio y contaran los proyectos. Y así cuando empezamos a enlazar las regiones y decíamos, wow, hay mucha población escuchando lo que INSI Radio está haciendo. Y eso permitió que empezaran a enviar más contenido y salieran más ideas de qué queríamos hacer con INSI Radio. Porque inicialmente la parrilla de programación se construyó con cada uno de los componentes o servicios que tenía la entidad. Libreta de apuntes fue el primer programa de INSI Radio para hablar de educación inclusiva. Continúa Libreta de apuntes y es, digamos, el referente más importante que tenemos para hablar en este tema y podemos acceder y podemos aprender muchas cosas y así muchos otros programas. Entonces, cuando empezamos a identificar que la emisora se convirtió en ese referente, daba mucha emoción y a veces las mismas personas del INSI decían, caramba, vienen muchas personas con discapacidad visual a visitarnos. Y hay un cambio muy interesante que generó ese movimiento y es nosotros o esta emisora, esta cabina radial se encontraba en otra parte, en otro edificio que está adjunto a este principal. Siempre digo, carrera 13, número 3491, está ubicada el Instituto Nacional para Ciegos, pero estábamos al otro lado donde está la Imprenta Nacional para Ciegos. Cuando empezamos a identificar que nos visitaban diariamente muchas personas con discapacidad visual, sus agrupaciones con las familias, bueno, muchos líderes y lideresas con discapacidad visual, dijimos, no, tenemos que estar en un punto más estratégico y específico y por eso actualmente nos encontramos en esta cabina donde cuando ingresamos a la entidad, lo primero que encontramos es INSI Radio. Entonces, bueno, la tienda INSI, pero aquí está INSI Radio. Y esas transformaciones se han ido construyendo a partir de lo que solicita o pide la población con discapacidad visual. Entonces, esos son los grandes cambios, los grandes momentos. Te extendiste un poco, pero no es verdad. Así que pena, estabas inspirada y eso me encanta. Ahora sí hablemos de, bien, este fin de semana de celebración, ¿qué contenidos especiales? ¿Qué vamos a poder encontrar de 8 años de INSI Radio? Son muchas cosas. Recordamos, por ejemplo, separadores, saludos especiales, una programación especial como el podcast de Las Cosas al Derecho. También tenemos películas especializadas también que sabemos que ustedes van a disfrutar a través de www.insi.gov.co/INSI Radio y sobre todo también este videocast que también hace parte de ese compendio de grandes cosas, ¿no, Adri? Que tenemos ahí para todos nuestros oyentes y usuarios. La verdad, yo quiero que sea sorpresa, que se conecten todo el día, INSI Radio, www.insi.gov.co/INSI Radio, play, señal en vivo y todo el día nos escuchen y se sorprendan con la buena programación que tenemos para ustedes. Así que ya lo saben y nosotros nos encontramos en un próximo video podcast con nuevos contenidos y nueva información sobre la discapacidad visual del país. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos y los logos de las redes sociales de INSI Colombia. 24 horas. ¿Qué pasó? Yo no sé qué decir. No, pero vas muy bien. Retoma. Esto es bueno. Va a tocar otra vez desde cero, ¿no? No, retoma ahí. ¿Seguro, Nico? Fácil. ¿Sí?